Bendiciones muy buenas para todos los que nos van a ver en este nuevo podcast Dando Vida. Un programa, un podcast que invitamos a muchas personas con un testimonio de vida que puede ayudar a muchas personas. Y gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales. Compártelo, dale un like, dile a otra persona que sé que esto les puede ayudar. Hoy estamos con unas personas muy especiales, amigas, familia, hermanos, no compinches, conocidos, no. Hoy estamos con nuestro hermano James. Bendiciones para todos. Nati. Una gran bendición para todos. James, ¿cómo estás? Apóstol, bendiciones, ¿qué más? Mi gente, bendiciones, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, muy bien. Y aquí compartiendo con mi esposo. Hola, bendiciones a todos. Qué bueno que todos puedan estar muy atentos a lo que queremos contarles hoy, un gran testimonio. Entonces es un privilegio estar acá. Sí, un gran testimonio de vida, un gran testimonio que sé que Dios va a hablar a muchas personas que necesitan esto. Hoy pues vamos a tocar unos tópicos muy especiales para que podamos conocer Dios como obra en medio de la familia, ¿cierto? Así Bueno, es. y vamos a empezar. James, ¿cómo se conocieron ustedes dos? A ver, cuéntanos apóstol. esta. Bueno, en resumidas cuentas, como para no alargar mucho la situación, yo empecé a trabajar en una agencia de arrendamientos en el centro, ¿sí? En esas empecé a buscar parqueadero, donde guardar la moto, y resulta que mi señorita, ella era la administradora de ese parqueadero, ¿sí? Entonces resulta que, bueno, empecé a guardar la moto allá, llegué, ¿cómo está? Tan mensualidad, así, empecé a guardar la moto y bueno, y ahí empezamos como amigos, tan. Cierto día me dijo, imagina, hablábamos de que a mí me gustaba mucho en ese tiempo acampar, yo salía demasiado a acampar, entonces a ella le gustaba eso. Entonces en una de esas conversas me dijo que la familia iba para la costa, que si nos íbamos en la moto, que ella me ayudaba con la gasolina y con todo. Y yo, vamos mamacita, que por allá, chévere. Entonces nos fuimos y bueno, y lo bonito de todo, apóstol, es que, hombre, estuvimos por allá, pasaron cosas chéveres, bacanas, como amistad, pero más nunca, por decirlo así, como dicen los pelados de hoy en día o la juventud, nos echamos los perros o nos echamos piropos, no. Muy sano. Todo fue muy sano, muy relajado. Vinimos así y bueno, y en medio del paseo conversa por aquí, conversa por allá, y cuando vinimos, pues ahí como que se activó la situación y bueno, me la llevé a comer dogger, que le gustaba mucho el jalapeño, allá me la declaré. Sí, Nati, ¿y qué te gustó de aquí de mi amigo James? A ver. Que me hacía reír. Sí. Definitivamente la forma de ser de James siempre amaba que me hiciera reír. Que todo fuera una risa, que todo fuera un juego, que todo fuera como que empezamos una amistad tan bonita. En realidad comenzamos a sembrar una amistad muy bonita que yo, Natalia, jamás me imaginé que tuviéramos algo más adelante. Me disfruté una amistad muy bonita y como dice él, después del viaje, que fuimos solamente amigos por allá, ni un pico tan siquiera, es que fue nada. Cuando llegamos fue que, no sé, yo ya comencé a mirarlo con otros ojos, pero ¿por qué? Ya me gusta Pero tanto y creo que fue era muy más lindo. flaquito, ¿no? No, total. Sí. ¿Y quién dio el primer beso aquí? Vamos a contarle a todos, porque eso siempre lo preguntan y eso tenemos que preguntar. ¿Quién le dio el primer beso a quién? A ver. Yo, sí. Sí, Nati, Sí, pero también no fue así esporádico, no, todo fue organizado, o sea, fuimos a un lugar especial, me invitó a comer a un lugar especial y ahí fue el primer beso. Tremendo. Sí, días antes me había dicho que yo le gustaba muchísimo, yo, ay, ve qué bonito, y a los días planeamos una salida y ahí fue el primer beso, y ahí fue donde comenzamos que fue un noviazgo muy bonito de 4 años. Qué bueno. James, ¿y cuándo se casaron? ¿Cuánto duró el noviazgo? De novio duramos como casi los 5 años. El primer matrimonio fue pues por la iglesia católica, ¿cierto? Y bueno, como yo renové votos con la iglesia cristiana, la verdad a mí se me olvidó la fecha de Sí. cuándo fue que nos casamos en la católica. Sí, a mí me olvidó ¿Qué eso. es eso? Esa se me olvidó. Pero sí, duramos como 5 años de casi de novios y ya
todo lo que llevamos de casaditos, ya que vamos para 19 años con la ayuda de Dios. Muy bien, ustedes solo son, entonces, en ese amor, ¿qué pasó? Dios que les regaló. Cuéntenos ahora sí Bueno, esa entrando a total materia. bendición. Bueno, no, después, eso fue antes de que nos casáramos por la Iglesia Católica, pues mi esposa con embarazo, ¿cierto? Eh, de ahí ya nació Sin conocer de Dios, sin conocer de Dios, exacto, sin conocer de Dios. Íbamos a la iglesia católica, íbamos hacia un domingo allá a la misa y todo, pero bueno, y ya ahí fue donde ya con embarazo, nació Matías, que fue, o ha sido, o es el regalo más lindo que ha podido llegar a nuestras vidas, por lo menos a mi vida, porque fue mi primer hijo, fue mi primer golazo, por decirlo así, olímpico. Entonces, de ahí con Matías ya la vida cambió, hubieron muchos contratiempos, muchas cosas, pero Matías fue un ángel, fue una bendición muy, muy bonita que llegó a nuestras vidas. ¿Qué dice mi esposa? Nati, cuando quedó en embarazo de Mati, ¿cómo se lo dijo a James? No, estábamos los dos. Imagínate que yo venía mareándome mucho y como siempre me había molestado el azúcar, yo estaba segura que el azúcar se me había disparado horrible. Entonces Sí. me fui a hacer un examen, nos fuimos a hacer unos exámenes para mirar mi azúcar. Y resulta que cuando fuimos, es que por los resultados, cuando venga doctor, qué pena, es que estamos de afán, no lee rápido los resultados, a ver si comienzo tratamiento con el azúcar, y es que no, es que felicitaciones, ¿por qué? El azúcar está bien, no, está en embarazo, ¿yo qué? Ay, que fue algo muy bonito desde el principio. Bastante. Me dio mucha risa. A mí me dio mucha risa y la reacción mía fue tirarme en el suelo a reírme, me cogió un ataque de risa. Y bueno, y desde ahí nació y partió toda esta historia en la cual... Pero entonces ustedes eran Matías, ustedes, también hay otra persona. Bueno, sí, obvio, Porque sí, usted sí, tiene obvio, claro, ahí está Esteban. Esteban, pues, como ya... tú lo cogiste. Sí, ¿cuántos yo añitos? al niño lo cogí de 6 años, ya cuando yo conocí a mi esposa Sí. tenía a Esteban, yo lo cogí de 6 años. Y ahora nuestro pequeño Mamú tiene 25 años. Creo que es una cosa, eso es una cosa grandísima. Entonces, Es sí, mejor sí, darle, sí. darle Entonces, ropa que comida. entonces, bueno, él también fue muy feliz cuando se le dio la noticia de que iba a tener un hermanito. Fue y ha sido un gran hermano con Matías, fue un gran hermano con Matías, lo quiso, lo amó mucho y chévere. Qué bueno. Nati, eh, Matías nació bien. ¿Cómo fue el bebé? ¿Cómo fue Matías en su... Pero una vez que en embarazo fue algo bonito porque ya uno tenía más edad, ¿cierto? O sea, 27 años que tuve a Mati, ya era como más consciente todavía porque a mi hijo, a Esteban, lo tuve mucho más niña. Entonces es lindo porque ya venía como con una experiencia y Matías sí vino como a sacarme aún más esa mamá que había adentro, una mamá guerrera. Matías fue un embarazo, con Matías me fue súper bien en el embarazo, pero ya para tenerlo, sí ya se están generando varias complicaciones, que se querían ir antes de tiempo, que no se quería venir, hasta que, bueno, Bueno, salió. salió. Dios mío. Sí, nació Matías. Matías desde el instante de que Matías nació, comenzó a mover mucho en mi familia, mucho, tanto en mi esposo como en mi familia, comenzó a moverse tanto así que Matías, todo circulaba alrededor de Matías, todos amaban a Matías, todos En la querían, barriguita todo lo todo el amaban. mundo comenzaba. Nació y eso. No, Matías fue una fiesta. Matías nació muy sano en el momento. Mati pues, nació gordito, nació muy saludable. Matías se alimentaba bien. Matías fue un bonito proceso. ¿Qué recuerdan ustedes cuando usted, James, voy a decir eso porque los que más sufrimos cuando te tienen los hijos no es la mamá, somos nosotros, los papás. En esa sala de espera ellos no saben qué es eso. Ellos saben qué es el dolor, ¿no? Pero usted cómo pasó esos momentos en la sala de espera cuando Nati la llevaron a tener a Mati. ¿Usted qué pensó? No, pues ¿Y primero, qué fue lo primero? Escuche, ¿qué fue lo primero cuando vio a Matías que le impactó? A ver. bueno, pues primero la angustia.
la angustia de saber, porque como lo acaba de decir mi esposa, ella tuvo unas complicaciones, entonces era la angustia de qué estaba pasando o qué podía pasar, ¿cierto? La incomodidad en las sillas de los hospitales. Es que ellos no entienden eso. Yo creo que horrible. esto va a generar escozor, James, porque ellas dicen, no, que eso es que nadie sabe los hombres, o nadie sabe qué es lo que nosotros sufrimos. En Polo le pregunto. Dolor de espalda, de columna, de pelvis, de cuello. No tires en el suelo a dormir en ese frío. Eso, muévase para un lado, muévase para el otro, camine para allá, camine para acá, porque sí, es como ese suspenso, esa sensación de que, bueno, y entonces nadie me dice nada, 2, 3 horas, 4 horas y nadie sale, ¿cierto? Bueno, y es maluco, de verdad que es tensionante. Yo creo que es demasiado tensionante eso. Y El no, deseo de conocerlo. exacto, Si claro, salió sí, bien, porque es el no salió bien. exacto, es el desespero de uno, hombre, mi niño qué, sí, no, tal cosa, lo otro, sí. Pero bueno, gracias a Dios fue por todo bien y no, y cuando me lo entregaron, pues yo la verdad, como una nena, a chillar. Ahí mismo me lo entregaron, me lo sacaron el papá de Matías, morenito, así lindo como el papá, bonito, y a llorar, Yo a recuerdo llorar. que mi hijo mayor, Mateo, cuando me lo entregaron, me abrió esas manotas así. Eso lo tengo acá porque yo le vi esas manotas. Yo también lloré. Es que una cosa de loco. Y el gestico que hacía ya cuando estaba así, que lo ponen, uno lo coge y uno, hijo, papi, soy tu papá. Entonces ellos como que alcanzan a asimilar y escuchan esa voz y ellos como que se mueven, hacen gestos. Entonces es eso también que me dejó como marcado y no, eso es una experiencia muy bacana, ¿verdad? Que ser papá ha sido algo hermoso, algo así espectacular. Muy bien. Esto es tremendo, qué rico, la felicidad. Bueno, ¿y qué pasó en sus vidas con Matías? ¿Qué sucedió con Matías cuando empezó a crecer? Ahí es donde venimos a contar unas cositas muy delicadas que sé que nos van a tocar el corazón. Cuéntanos, Nat. Bueno, nosotros con Mati empezamos de que cuando uno le cambia normalmente el pañal a los niños, uno le echa cremita, entonces uno, yo creo que las mamás o los papás que conocemos cada detallito del cuerpo del niño, cuando le estábamos en un día le estábamos poniendo el pañal a Mati, cuando le estábamos echando cremita, resulta que le sentimos una bolita. Mati tenía en ese momento, iba a cumplir los 2 añitos, la primera ocasión. En esa le sentimos una bolita. Resulta que esa bolita fuimos donde el médico, que no tenía nada, era un ganglio. Bueno, no prestamos atención. Resulta que la bolita comenzó a crecer y a crecer. Íbamos varios meses al médico, íbamos al hospital, nadie nos daba razón. Nos decían que no nos preocupáramos, pero ya la bola no era normal. Mi esposo comenzó a pagar EMI. En ese momento llamamos a los de EMI, a un especialista, y le hicieron un examen. Y ahí mismo dijeron, no me gusta la masita, no me gusta lo que estoy viendo, porque se siente que es líquida y dura. Entonces, de ahí nos llevaron al hospital con la orden de que lo tenían que atender urgente. Yo recuerdo algo, ahí meto las paticas, yo recuerdo algo de que es que cuando mi esposa dice eso que lo estábamos revisando, yo llego y yo le cambiaba el pañal al niño, entonces yo llegaba y mi hijo va a ser responsable, Gloria está, a Dios. mi hijo va a ser responsable, Qué bendición. tenía tenía buenas bolitas y yo, cuando mentiras, cuando el de la EMI en esos días, cuando fui y lo revisó, él me dijo, no, es que esta bolita chiquitica, que es la que los tiene preocupados a ustedes, esta bolita es el testículo. Lo que me preocupa es la masa, esta bola grande. Yo, ¿cómo así? Eso no son los... Sí, y yo, ¿cómo así? Es que eso no son los testículos. Y mo, no, señor, el testículo es esta bolita que usted está tocando acá, que es la que usted me dice que lo preocupa. Esta masa es la que sí verdaderamente preocupa. Dios mío. Entonces, bueno, entonces ahí fue ya cuando él llegó, nos cogió, nos dio la orden y bueno, empezaron los exámenes, empezaron todo. Pero Ya lo, el niño era normal, no le dolía, sí le dolía. no, si vieras que el niño no le dolía nada, uno lo tocaba y él no lloraba, él era bien, él no, nunca pues se nos quejó sobre eso. ¿No? Y nunca le dio fiebre, que muchos niños que perdía apetito, que fiebre, que más flaquito. No, Mati en ese momento era muy gordito.
Lo llevamos al hospital, hicieron exámenes, duramos 20 días engordándonos en el hospital porque nada que salían los exámenes, nada. Resulta que entre esos resultados nos dijeron, el niño, me llamaron a mí porque mi esposo no estaba porque le tocó conseguir 2 trabajos, a mí me tocó renunciar para dedicarme a Matías. Me llamaron con otros médicos y me dijeron, el niño tiene un tipo de cáncer. Yo como que tiene un tipo, sí, no sabemos qué tipo de cáncer es, entonces a ustedes los vamos a pasar a otro hospital. En ese momento nos pasaron para la Pablo Tobón. El cáncer de Mati no pudieron en Colombia con él. Dios. Fue la masita, o sea, se la quitaron, fue a Bogotá, que a Cali, fue a varias fundaciones, no pudieron. Fue a Estados Unidos, a la universidad, no lo sé pronunciar muy bien, Harvard es esta universidad. Lo atendió el doctor Fletcher, un gran oncólogo, maravilloso oncólogo, pero no pudieron con el cáncer de Matías. O sea, definitivamente está a la hora que es un cáncer huérfano. O sea, no se supo En el un, tipo de enemigo- cáncer. en un ser ¿Qué humano. pasa? A partir de ahí, como no sabían cómo tratarlo, procedieron, dijeron, no, con Matías hay que hacerle quimioterapias y radioterapias a una cosita de estas de 2 años. Matías iba a cumplir 2 añitos. Duramos, Matías se le cayó el pelito, Matías ahí sí dejó de comer porque se llenaba de llaguitas. O sea, el proceso fue bastante duro. Fue duro y hermoso porque es increíble ver a alguien tan chiquitico en una felicidad constante. Alguien tan chiquitico que Tan feliz. tan feliz porque llegaban médicos y la gente que llegaba de muchas partes del mundo a darle cositas a los niños de cáncer y Matías los saludaba picándoles el ojo, les tiraba un besito. Es Matías que él era muy especial, era único. era único. Todos, Todos los que lo todos, conocimos, todos querían conocer a Matías. sí. En la Pablo Tobón, todo el mundo quería llegar a quién es el niño que le hacen tanta fiesta. Y llegaban y Matías siempre estaba bailando, siempre estábamos cantando. Él y yo nos parábamos en esas camas y cantábamos y bailábamos todo el tiempo. Yo nunca, y esta es la hora que jamás acepté de que me dijeran que mi hijo tenía cáncer. No lo acepté. No lo acepté porque yo siempre decía que, o sea, definitivamente no podía tratar a mi niño como un niño con cáncer. Total. No, Yo sé que esto No, no, es duro no, aquí porque claro, claro, sí, los sí. que conocimos a Matías era un niño con vida. Él tenía una vida que, yo digo la verdad, no la tenía otra persona. Sí, Matías era una cosa de locos. Él era, pues nosotros en ese tiempo, yo por ejemplo en ese tiempo le decía mi titán. Yo le decía mi titán porque él era un guerrero, era un niño de que con 1 año y medio tuvo 5 cirugías. Entonces, las dos primeras, la primera le abrieron acá para colocarle un catéter. Se le infectó, le dio fiebre de 40-42 grados, casi se me lo lleva la fiebre, entonces lo tuvieron que volver a abrir, otra vez volver a sacar, otra vez volver a abrir, otra vez volver a sacar porque se le infectó. Eso fue una cosa de locos y fuera de eso lo abrieron acá, le subieron los testículos, se lo engancharon al ombligo para poder irradiar esa parte. Entonces mira que, o sea, pasó por mucho, hasta que ya un rato o algo que ya verdaderamente, pues a este pelado se le salió el apellido y con en ese tiempo mis mañas, porque eso para hablar con el duro de oncología, ya eso era una cosa de locos y con mis mañas me le metí forzado a la oficina, en un descuido del vigilante, me dejaron la puerta abierta de esa área y me les metí, allá fui a hablar con él y es que mi hijo no es un ratón de laboratorio, entonces cirugía tras cirugía, esto, aquello. Bueno, el señor fue muy chévere, le pusieron un PIC, eso conecta con la vena, la arteria, y fue algo que pudieron haber hecho desde un principio, para no haberme lo torturado tanto. Total. Y fue algo que funcionó Como súper bien. inventando. Exacto, sí, lastimosamente sí, qué pesar. Entonces la vivencia en el hospital fue muy pesada porque en ese tiempo no conocíamos de Cristo, no conocíamos de nuestro Padre. Entonces, claro, yo era una persona muy explosiva, muy agresiva en ese entonces, sí. Y entonces ya después de eso ya no permitía, ya las enfermeras me cogieron miedo, ya cuando ellos iban de pronto, Ya hablaba durito. sí, ¿quién? ¿Yo? Claro. Claro, obvio, oiga, por mi negro. Entonces, claro, ya me cogieron respeto. Entonces, ay, ojo, ya escuchaba uno que entre ellos decía, ojo, que el que va a amanecer es el papá de Matías.
esto, aquello. Nati es amor, Nati es una tecita de Sí, amor. sí, sí, es que Era mi como esposa, un Matías ahí otro. mi esposa es todo lo contrario, es todo lo contrario a lo que yo era. Mi esposa era amor y todavía sigue siendo amor. Pues estoy enamorado. Entonces, Y usted también ya cambió. sí, gracias a al amor, Dios, sí, gracias a claro, Dios. claro, claro. Porque Entonces, cuando venía a la iglesia, hermanos, después hablamos de testimonio. no, y bueno, entonces eso fue un proceso duro, un proceso teso, porque él estuvo hospitalizado 6 meses donde mi esposa estuvo Muy allá, duro, muy duro. 6 meses que pasamos muchas cosas, quimioterapias, cirugías, el niño, como les digo, estuvo a 40 de fiebre, a punto de morirse por una fiebre, de convulsionar. Eh, Duro pasar un diciembre y no con la familia, y no que allá metidos un 31 por la ventana viendo la pólvora, viendo todo, viendo los niños, pasa eso, viendo niños morir, porque nos tocaba. Cuando decían que código azul, eso era porque ya el niño estaba yendo, todos los enfermeros tenían que dar todo tirado. Entonces eso fue algo que de verdad que digo yo, muchas personas no aguantan. Padres que nos dábamos cuenta que, ay, ya vengo, me cuida el niño, y jamás volvieron por él, lo dejaron abandonado. Dios mío. Sí, total. Padres que venían de pueblos, gentes que venían de unos pueblos donde no tenían nadie ni a nadie acá, solamente con sus calzoncillos, su pantalón con que se vino, su camisa, plata, no tenían absolutamente nada. Para la gloria de Dios en ese tiempo, como le digo, nosotros no conocíamos de Dios, pero bueno, Dios nos permitió en ese tiempo pues tocar el corazón y ayudarle a unos que pudimos colaborarles. O sea, de verdad Mati que hizo amiguitos allá, creo. demasiados, Él con todo. demasiados. Y cuéntenos ahí cómo conocieron a Dios. A ver, ahora sí, cómo, porque yo sé que fue primero Nati, porque ¿cómo entró Dios? ¿Cómo, no la religión? No que yo porque soy cristiano, no, Total. pero ¿cómo entró Dios a sus vidas? Bueno, primero, cuando estábamos en este proceso, eso fue un llamado grandísimo. Definitivamente esto fue un llamado que al único que hay que clamarle es a Él. Sí, Ahí fue donde comenzamos, ¿cierto? Comenzamos. Yo comencé a clamar más que nunca de Dios. usted Sentí personal con Dios. total, el llamado que tuve a partir de ahí fue grandísimo. Conocí una historia de un niño que la mamá clamó y pudo ver un milagro grandísimo y también en ese tiempo se llamaba Matías. Y ella tenía hasta un libro, yo lo leí llorando porque mi niño en esos días estaba bastante delicado, pero no me acuerdo bien del nombre de ese libro, pero el niño se llamaba Matías y la mamá decía que se refugiaba en una canción que era Alaba a Dios. Primera vez, yo no escuchaba alabanza, solamente las de la misa, pero a partir de ahí comencé a escuchar esta canción y llegó de tal manera a mí que comencé a clamarle a Dios que me sanara Matías, que me permitiera disfrutar otro ratico más a Matías, que nosotros íbamos a hacer muchas cosas para llegar a Dios, que nosotros íbamos a transformar nuestras vidas con tal de que nos sanara Matías. Pues le cuento a Apóstol que fue bonito, sí, pero es duro contar esto. Y es mi gran realidad, que prometimos mucho a Dios mientras que nos hace el milagro. A muchos le clamamos a Dios, Señor, si usted me hace eso, yo le prometo que voy a hacer esto. Yo le prometo, nosotros prometimos mucho, todos prometimos. Dios nos hizo el milagro en ese momento. Matías se sanó. Matías, se fue tanto así que Matías ya no comía cuando mi niño estaba animado con quimios y con radios, pero ya la última, mi niño ya no se paraba, era dormido, lo tenían con, ¿cómo se llama esa droga que es para el dolor muy fuerte? Con esta Morfina. Matías lo tenían con morfina. Y yo le decía al Señor, si tú me haces el milagro en este momento, cambio totalmente mi vida y mi familia y mi esposo y todos. Matías estaba acostado. A los 5 minutos, cuando yo me arrodillé, entregué a mi hijo y le clamé a Dios que me hiciera ese milagro, Matías se levantó y me pidió comida. Yo, Dios. Dios mío, todavía me da. Claro, es que eso es una cosa. No, para mí ese testimonio, yo llamé a todo el mundo cuando yo no creí que mi niño se me iba a quedar ahí. Pues Matías volvió y salió como nuevo, como si nada hubiera pasado. Y yo no, aquí fue. Pues resulta que el Señor, por su gran misericordia, nos permitió comenzar a disfrutar de Matías. Matías, terminamos ahí,
comenzamos solamente citas porque a ellos hay que llevar un control. Y bueno, comenzamos todos juiciosos. Sí, yo le decía a James, tenemos que congregarnos. Sí, sí, claro que sí. Resulta que uno se deja enredar de las cosas nuevamente del mundo. Comenzamos con el trabajo, comenzamos con los corre-corres de la vida y resulta que a Dios lo vamos dejando de un ladito, ¿cierto? El Señor en su infinita misericordia, fueron 5 años más que le dio a Matías, nos permitió disfrutar los 5 años más y resulta que en esos 5 años es increíble porque nosotros todavía nos sentamos y decimos, ¿cómo fue posible? Más la alimentación de Matías se la damos totalmente vegana, Mm. muy vegana. Nosotros no nos ganábamos sino el mínimo. Conocimos una cantidad de... Paseamos impresionante y no sabemos cómo paseamos. Matías tuvo la mejor ropa sin saber cómo. O Los sea, mejores, los todos los juguetes, mejores juguetes. los Legos que O sea, tienen. el niño fue una persona muy bendecida y bueno, yo, como te digo, yo por ser primera vez papá, yo no tuve papá. Entonces yo, por ser primera vez papá y yo no tuve una guía de un papá, entonces yo trataba de que mi hijo tuviera lo mejor. Yo prefería quedarme a mí con los tenis de 3 4 años y de malas, pero con tal de que mi camisa de 3 4 años, pero con tal de que mi niño tuviera lo mejor, hacerlo sentir bien. Entonces Matías fue una persona que no solo por parte de nosotros como la mamá, el papá, la familia, sino por parte de toda la familia. Claro, todos. Y la gente, es que Matías tenía un carisma, tenía algo Sí. que él enamoraba. Matías tenía eso, él enamoraba. Él era una persona que nunca me hizo una pataleta como lo hacen hoy los niños de hoy en día. No, él nunca me hizo una pataleta. Papá, quiero esto. Hijo, no te lo puedo dar. Listo, se quedaba serio, listo, aburrido, triste y nos íbamos. Pero yo con el tiempo trataba de compensar eso. Pero Matías fue que nosotros nos sentamos a hablar, oye, no, todavía eso era, pues, y lo vamos a seguir haciendo porque eso pasa. Claro, claro. De que para nosotros Matías era un adulto en un cuerpo de niño. Usted me lo decía hace madurez. Siempre. Matías Sí. nos dejaba asustados porque Matías para nosotros era un adulto en un cuerpo de niño. Permítame, yo continúo con el apóstol nos decía cómo conocimos del Señor, ahí vamos. Entonces resulta que disfrutamos ese tiempo a Mati, pasando miles de cosas bonitas, pero apartamos y se nos olvidamos las promesas que le hicimos a Dios, le fallamos a Dios. Resulta que año y medio antes yo comencé muy inquieta, me inquieté mucho, yo le decía a mi esposo, nos tenemos que congregar. Amor, nos tenemos que congregar, no sé a dónde. Le voy a pedir a Dios que nos lleve a un lugar donde nos vamos a congregar. Pero yo era inquieta, todo el tiempo era inquieta. Matías nos hablaba muchísimo de Dios. Matías nos ponía a todos a orar juntos. Wow. Matías. Mi esposo, por ejemplo, le daba pereza o que mi hijo el otro estaba por allá. Él decía, no, es que ya es hora de orar, papá, vamos a orar. Y él hablaba con autoridad. Siempre nos habló con autoridad. Y resulta, sí, Y los perritos le obedecían a Matías. todos. Unos perrotes, hermanos grandes. Bueno, en fin. Y entonces en una de esas, cuando Dios ya venía inquietándome, comenzamos a ir a varias iglesias. No, en ninguna parte. Mi esposo era muy, ¿cómo se dice? No se hallaba, No encajaba. no encajaba. No era no era donde Dios nos iba a poner definitivamente, ¿cierto? Y resulta que en uno de los controles de Mati, cuando salieron de que Mati le había salido una masita en el pulmón, nos dijeron, tiene una masa en el pulmón. Yo, no, eso no va a hacer nada. Ya Matías pasó lo que pasó, no, ya no va a hacer nada. En ese momento yo trabajaba en una empresa que se llamaba Tuya, Sí. amando mucho a Tuya, una gran empresa porque me apoyó muchísimo. Y allá conocí una amiga, Juliet, en la cual, mejor dicho, es una persona maravillosa y amo con todo mi corazón. Me apoyó demasiado y yo le conté que le había salido una masita al niño y me dijo, yo voy a una congregación, voy a hablar con mis pastores y que vamos a orar mucho por tu niño. Y yo, maravilloso, qué rico, van a orar por mi niño. Y un día, antes de que nos dieran los resultados, le dije yo a mi esposo, amor, vamos a ir a esa iglesia. No, pero es que otra, no, yo sé que allá no, allá no, y yo, Todos conocemos a James.
Pero ahí fue muy bonito porque mira el Dios cómo actúa de una manera que no lo entendemos. Dios mío, yo vivo al otro lado. Y yo le decía a mi esposo, yo solamente vamos a ir en agradecimiento, porque ellos estaban orando por mi niño y algo que me pareció hermosísimo, acá está la congregación, es una familia. Sí. La amo porque es mi familia, porque es nuestra familia, porque nos adoptaron desde el primer momento y no nos conocían. Mi pastora nos llamaba todo el tiempo, ¿cómo vas? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado con el niño? No te preocupes que ahí estamos. Y yo, ve, no me conocen, no nos conocen y está tan pendiente de mí. Cuando resulta que vinimos, el niño Matías, mi hijo Esteban, mi esposo, vinimos la primera vez. Y yo les dije a ellos, solamente sabes por agradecimiento, pero nadie sabía que yo estaba hablando de rodillas ante Señor. Yo sé que yo hago lo mínimo, tú haces lo máximo. Yo sé que tú vas a hablar. Si es allá donde nos quieres tener, Señor, inquieta a mi esposo, enamóralos. Pues señores, así fue. Así fue porque vinimos, Matías no se quiso ir ni con los niños, No. se quedó acá con los adultos y se disfrutó toda la prédica, se disfrutó la canción, las alabanzas, Matías se disfrutó todo. Cuando íbamos a irnos, nos cogió a mi hijo, a mi esposo y a mí, nos cogió de la mano y nos dijo, papá, yo aquí quiero volver, aquí es. ¿Cómo? Así Oiga, me da nos dijo. escalofrío, porque así fue. Pero yo aquí quiero también, para que todos los que nos están viendo, cuando James llegó, si ustedes lo hubieran visto, estábamos predicando, el hombre era de cachucha y miraba rayado, hermano. Pero Dios por allá orando, ¿cierto, James? Sí, la verdad sí, uno era de un temperamento y pues, la vida de uno y muchas cosas, uno era pesadito, muchas cosas. Pero bueno, para la gloria y la honra de Dios, pues ya la vida de uno es Imagínate, diferente. dijo eso aquí afuera. Matías ese día nos cogió y nos dijo, papá, quiero volver, me gustó. Y yo, bueno, yo listo, hágale, yo lo hago pues por usted. Y bueno, y así empezamos y seguimos viniendo. Ya después ya la vida empezó a cambiar, todo eh, fue tomando otro rumbo. ¿A qué me refiero con esto? Con lo que decía mi esposa. Cuando salió lo de esa masita, entonces nosotros no, y mentiras que todo se empezó a complicar, ¿sí? Porque al niño le tuvieron que volver a hacer otra cirugía, tuvieron que rajarle el pulmón, tuvieron que ponerle en un tubo un drenaje, cortarle pulmón, y entonces ahí empezó, entonces listo, se sacó, se recuperó, entonces eso fue más o menos en un lapso de la cirugía, la hicieron en abril, ¿sí? De abril a septiembre más o menos, octubre, sí, septiembre, octubre, ya Matías empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Fuimos y lo llevamos a cita, lo mirábamos, bueno, no nos daban palabras positivas, no nos daban aliento, pero nosotros en nuestra lucha, no, Dios nos va a hacer el milagro, yo sé que Dios va a hacer, Dios va a actuar, Él nos va a ayudar. Bueno, no sé qué más se me falta, pero lastimosamente, digámoslo así, llegó ese momento donde Matías partió, ¿cierto? Matías duró un mes donde ya él empezó a decaer, a enflaquecer, a lo que hace esta enfermedad, a consumirse las personas, a acabar con las personas. Yo recuerdo que lo traían y él era feliz, pero se veía pues sí, como delgadito, pero Exacto, era o feliz. sea, uno lo traía, él se lo disfrutaba, claro, porque a él le gustaba venir acá. Pero no sé si Apóstol, si recuerdas que ya él se empezó a hinchar, los pies se empezó a hinchar, ya no podía caminar, a mí me tocaba cargarlo. Sí. Fue algo muy teso porque en ese tiempo no teníamos carro, entonces tocaba en bus, pero gracias a Dios hacíamos el sacrificio, hacíamos todo, Dios nos proveía para venir, ¿cierto? Aunque eran en ese momento uno no asimilaba y no entendía lo que Dios estaba haciendo, de que nos proveía para venir, porque como mi esposa no trabajaba, yo tenía 2 empleos, entonces era muy duro, era muy teso, ¿cierto? Eh, Cuando todo esto empezó, pues la batalla, lo voy a hablar desde mi parte porque ya mi esposa seguía a contar su historia de que ella siempre fue muy positiva
En cambio yo no. Yo la batalla campal que tuve con Dios Tremendo. fue tremenda, fue una guerra tremenda donde yo en ese tiempo trabajaba por una empresa que a mí me tocaba viajar para carretera en moto, donde yo hoy en día comprendo de que Dios a mí me guardó de muchas, de que haber quedado estripado por un camión, donde haberme matado de miles de formas por los peligros y por la cabeza tenerla aquí y no ahí centrado en el trabajo, sino pensando en las cosas que me estaban pasando. Entonces fue una batalla muy tesa, fue una batalla muy tesa donde acá en la iglesia, aquí en esta familia, eh, me aconsejaban, me decían, me ayudaban, me daban buenas palabras, me daban aliento, oraban por el niño, pero igual yo seguía en esa batalla. Hasta que ya el niño, ya eso fue que como la última semana, bueno, los últimos 15 días ya el niño no podía respirar por sí, tocaba comprarle pipetas, la EPS nunca nos pudo avalar las pipetas que ellos nos lo dieran pues por medio de la EPS, las de oxígeno, todo tuvo que hacer del bolsillo de nosotros. Dios fue muy grande porque puso ángeles y nosotros cuando menos pensaban llegaban, vea que aquí le mandaron para que compre la pipeta, que para que pague un mes, para que pague tanto, que para que pague los 15 o 20 días cierto, de todo eso. Entonces uno, wow. Entonces donde uno, wow, pero seguía con mi pelea, ¿sí? O sea, era como 50-50, como, qué tan bacano, gracias a Y Dios, gracias, pero sí, sí, cierto, era así. Entonces, en esa semana, antes de que Matías partiera, eh, la profeta Julie eh, me llama y me dice, James, venga, no se vaya, necesito hablar con usted. Y Natalia, si quieres también te puedes quedar. Entonces yo, bueno, yo tenía desespero porque ese día no viene con Matías, tenía desespero irme para la casa porque lo estaba cuidando. Cuando la profeta ya nos sentamos acá y ella empieza a decirme, bueno, ya anoche estuve orando, me entregó una hoja, me dijo, aquí te la dejo para que la leas, ¿sí? O léela en estos momentos. Esto fue lo que el Señor me dijo, esto fue lo que Él me transmitió para que te transmitiera a ti. Pues, apóstol, le cuento que eso solo lo hacía yo en privado, ni delante de mi esposa ni delante del niño, nadie. Eso lo hacía yo como un loco en la moto, peleaba, alegaba con él, algo personal que exacto, nadie sabía. exacto, nadie sabía, le reprochaba. Cuando en esas me va diciendo Julie que él le dijo, y ella lo escribió, no traje la hoja, se me olvidó, y le dijo, no pelees más conmigo, yo soy el dueño de la vida y de la muerte, y yo hago como yo quiera, y yo reclamo lo mío en el momento que yo lo necesito. No pelees más conmigo, ni me digas el por qué, o por qué están pasando las cosas. Y yo en ese momento, cuando yo leí, Julie me dijo eso, yo empecé a temblar y a llorar. Entonces ahí empezó digámoslo así, bueno, varias cosas. Entonces en una de ellas me decía, si yo te dejo a Matías con vida, me vas a seguir buscando como lo estás haciendo. Y si yo me lo llevo, me vas a seguir buscando como lo estás haciendo. Entonces, eso para mí fue una encrucijada. Julie, la profeta, me dijo, hazlo en privado y de corazón responde, que de ahí depende mucho. Y la otra es, suéltalo, porque él es mío. Y si yo lo quiero reclamar, lo reclamo. Entrégalo, porque yo no lo quería entregar, yo estaba aferrado a él. Bueno, eso fue el domingo, ¿sí? Y bueno, y otras cosas que me dijo, muchas cosas que me dijo ahí que hoy en día se están cumpliendo. Entonces, en esa semana ya Matías empezó a decaer, ya los ojitos le cambiaban, ya no era él. Fue algo muy teso porque era el trasnocho, el cuidarnos, una noche trasnocho usted, la otra yo para yo poder madrugar a trabajar, yo me iba trasnochado, sin dormir a trabajar, a viajar en carretera. Entonces fueron cosas muy pesadas donde de pronto ese estrés nos estaba afectando como pareja, nos estaba afectando como familia, ¿cierto? Porque eso afecta, claro, eso puede dañar hogares, puede hacer muchas cosas. Y eso fue el jueves
Ya el niño se puso muy mal. Yo tengo un amigo en la EM que trabajaba manejando las ambulancias de la EM y yo lo llamé y le dije, venga, pasa esto y esto, el niño está así, ¿qué le puedo dar? Ve, comprarle esto. Entonces yo le dije a mi esposa, amor, vayan a la droguería y lo compran, yo me quedo con el niño. En esas Matías se quejaba mucho, pero él ya era así como caído, como ido. Yo ya no me aguanté y me doblegué. Me doblegué, doblegado, me tiré al suelo. Empecé a llorar. Le pedí a Dios de que listo, que se lo entregara, yo lo entrego. Es suyo, hágale. Pero ya no más. O se lo lleva a él o me lleva a mí. O ni sufre él o ni sufro yo ni mi familia. Haga lo que tenga que hacer. Pero ya no más, no aguanto. Claro, me pegué mi chillada, yo era muy egoísta. Cuando ya sentí que llegaron ellos, claro, yo me limpié, tan. ¿Qué pasó? No, el niño está bien, tan. Al viernes, el niño, yo no voy a trabajar. Al viernes, ya no fuimos para una cita. Bueno, lo estaba arreglando. Cuando en ella yo lo miro a los ojos y le digo, papi, perdóneme si yo fui mal papá. Si de pronto no fui el papá que tú quisiste que yo fuera. Perdóname, pero traté de hacer lo mejor contigo. Pues apóstol, a mí no me olvida esa imagen. Él ya así caído, él ahí mismo levantó la cara, abrió los ojos, me miró, me abrazó y se me recostó acá. Eso fue locos. Eso fue algo que uno dice, ya, se sintió el poder de Dios. Con eso te digo todo. Se sintió el poder de Dios, con eso yo ahí mismo tuve como esa paz, como ese descanso. Lo vestí, le dije, amor, vámonos ya, rápido para la cita. Y bueno, cuando íbamos en el carro, yo lo llevaba aquí cargado, mi esposa estaba acá, está adelante, y aquí va el primo él manejando el carro. Y yo llevaba al niño acá. Y yo recuerdo que el niño, mi esposa iba cantando al lado. Y ella mirando para el cielo, y ya el niño acá, yo le llevaba la mano en el corazón. Entonces yo sentía que el corazón del niño cada vez iba. Entonces yo era así, yo ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo sentía que el corazón del niño cada vez latido iba menos. Claro, cuando por la bulla, porque ese día había mucho taco, estábamos al frente de la clínica de Medellín del Poblado Sol de Las Vegas, cuando en esa yo sé que el niño exclamó y dijo algo. Lastimosamente no alcancé a escuchar qué fue lo que dijo. ¡Pum! Se desplomó. Ya mismo nosotros empezamos a gritar en el carro, y mismo el primo empezó a tocar pito, bueno, eso fue, pareció la policía, nos abrieron campo y como estábamos allá a media cuadra, llegamos al hospital, ahí trataron de reanimarlo como por 15 minutos, y bueno, Y ahí ese día cuando ustedes nos llamaron, yo salí como un loco. Eso, hermano, gracias a Dios, yo no sé, llegamos rapidito, gracias a Dios, estuvimos ahí apoyándoles a ustedes en eso. Nada. No, total, como dice él, todos los vivimos de diferente manera, ¿cierto? Para mí, la verdad, el Señor a mí me fortaleció de una manera que no entiendo cómo. Exacto. Es increíble la fortaleza que tuve porque mi niño nunca me vio llorando. Yo hasta el último día me disfruté a Matías. Hasta el último día me gocé a Matías, hasta el último día adorábamos juntos. Algo que sí quería contar y es que Matías en sus últimos días pasaba algo grandísimo porque Mati en las madrugadas a las 12 de la noche, 12, 1 de la mañana, Matías no hacía sino levantar sus manos y Matías solo las movía y no paraba de hacerla, no paraba de hacerlo. Que yo me ponía a mirar por todos lados, ¿qué es lo que estás viendo, hijo? ¿Qué estás viendo? Y me decía, mamá, él está aquí, mamá, él está aquí, mamá, Jesús está aquí. Yo no hacía sino, me tiraba al piso y lloraba y lloraba. Y mi niño no hacía sino levantar sus manitos. Y yo ahí mismo pensaba y sabía, y yo, Señor, gracias, porque si tú estás aquí, sé que mi hijo no está sufriendo, sé que lo que están viendo mis ojos no es lo que en realidad está pasando. Exacto. Sé que
Yo a mi familia algo que ellos pueden decir es que yo les decía a ellos, si van a venir a ver a Mati, no me lo miren con ojos de tristeza, Total. que mi niño no está mal, mi niño no está mal. Yo no quiero que le tengan tristeza a mi hijo porque mi hijo no es de tristeza. El propósito de Dios se va a cumplir en mi hijo. Y hasta el último día tuve fe. Hasta el último día lo creí. Sino que todos esperamos un milagro diferente. Todos esperábamos que Matías se levantara en físico y que, Dios mío, ya contara cuánto daría yo que hubiera contado el testimonio de que Matías se sanó completamente. Él sí lo hizo. Pero para la gloria de Dios está en el cielo con él. Amén. Él está con él. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque viene lo más duro en la ausencia, los recuerdos. Y ustedes, para mí me parece una pareja que Dios sí ha estado ahí con ustedes en esa fortaleza, en que con su testimonio de dolor que hoy estamos sacando al mundo, porque sé que hay muchas personas que se han ido al licor, que se han ido a la droga, que se ha desbaratado el hogar, que no saben cómo os le echa la culpa el uno al otro porque no reconocieron o porque no supieron también cómo llevar eso. Entonces yo veo que ustedes, Dios los ha levantado, pasaron su proceso de duelo, lo hemos pasado con ustedes, pero ya ahora ustedes tienen la cabeza en alto en recordar a Matías con ese amor, con esa paz, sacando lo bueno y poniendo a Dios. Ahora ustedes, ¿qué le dirían cada uno? ¿Qué le diría a estas personas que nos están escuchando? Bueno, primero que todo, de verdad que aquí lo único es tener fe, es creer, ¿sí? Porque como usted lo dijo, esto puede arruinar vidas, este dolor, esto puede arruinar vidas, porque han habido casos de familias de que se murió por su culpa, no es que fue por su culpa, no es que es porque su familia traía esta enfermedad, entonces se la pegaron a él, no, es que la suya no, todo es genético y todo pasa en la vida por un propósito y pasa por algo. Yo lo único que digo es tener fe, es creer, es ser perseverantes, porque eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha hecho en nuestro hogar, ha hecho en nuestra familia, de estar ahí, Él está ahí, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y creer, ¿cierto? Estar firmes, creer en que Él lo puede y que Él sana y que Él ayuda. Y también, como usted lo dijo, pueden volver a la drogadicción, pueden volver al alcoholismo. Yo tenía un barcito en mi casa donde yo llegaba los fines de semana y me servía. Todo eso lo regalé. Bueno, el niño se me fue y yo al sábado mismo cogí todo ese licor y lo boté. Porque cuando pasó lo que pasó, ella y yo ya oramos, ella y yo estuvimos juntos ya en ese momento cuando al niño se lo llevaron. Entonces fue como pedirle a Dios de que nos diera esa sabiduría, esa fortaleza, y nos la dio, nos unió más. Y primero darle la gloria a Dios por eso, también se unió. darle la gloria a Dios por eso, y también, apóstol, aprovecho y agradezco a esta gran casa, Centro Cristiano de Restauración Itagüí, agradezco a usted, a su señora esposa, la pastora, y al pastor Francisco, a otras personas que estuvieron alrededor de nosotros, que también nos apoyaron mucho, y eso también fue una ayuda porque claro, Dios los utilizó a ustedes para que fueran apoyo de nosotros. A ustedes cuando estuvieron en el hospital en el momento en que se les comunicó que nuestro hijo se había ido, porque usted fue una gran ayuda, usted vio por lo que yo pasé, lo que yo sentí. Entonces agradecido con Dios y agradecido por poner personas que nos han ayudado. Y es la fortaleza, pastor, apóstol, es la fortaleza de creer en Dios, de que Él puede, de que Él sí lo hace, de no desfallecer. Somos seres humanos y claro, en cualquier momento nos entran dudas, nos entran que no, pero desde que uno le crea y uno tenga esa convicción, créame que Él lo fortalece y Él lo tiene a uno para adelante. Y dándole la gloria a Él, pues aquí está la muestra, un botón.
Ya vamos para 7 años de que pasó esto, 7 años donde hemos estado más fortalecidos como pareja, como esposos, como familia, empresarios, gloria a Dios. Aleluya. Entonces nos ha abierto muchas puertas con Esteban, que de verdad que Esteban ha sido, o sea, ha sido un pilar muy importante también en nuestra familia y en nuestro hogar, porque él también, él es una persona Dios que no te dejó solo, te no, dejó Esteban. la verdad es que sí, porque Sí, él sí. también es muy reservadito, él también es, pero a él lo tocó demasiado también lo del Claro, hermano. claro. Y esta es la hora que nosotros como padres y él como hermano, claro, hay veces nos coge la chilladera, los recuerdos, cierto, muchas cosas, pero ante todo, créanme que es la fortaleza en Dios, es estar en Él, porque por Él soy la persona que soy hoy en día, ¿sí? Por mi esposa, porque me la puso al lado para que la guerreara y me ayudara y me guiara a mí también a hacer muchas cosas y a salir adelante. Pero ante todo es esto, ¿verdad? Que lo primero es Dios y espero que esto toque a muchas personas y esto pueda llegar a muchas vidas, a muchas familias, de que Él es lo primordial, es que sin Él no hay nada, definitivamente sin Él no hay nada. Amén. Nati, ¿qué les puedes decir a todas ellas? A todas ellas, no, de verdad que así yo dijera que el Señor me fortaleció mucho en el momento que más lo necesitaba, no me dejó caer. Cuando parte Mati, en realidad creí que iba a seguir aún más fortalecido y yo no, pues si lo hice en el momento, si lo hice, si estuvo conmigo en el momento más duro, de ahora sí más que, o sea, jamás me va a soltar. Y sin embargo, hubieron momentos donde yo quise, Dios mío, o sea, hubo un momento donde mi matrimonio sintió tambalearse, porque ya sí se ponía uno a pensar, Mati no estaba, como que hubo un momento que nos estábamos cayendo, y ahí es donde buscamos aún más de ustedes. Es ahí donde tenemos que buscar más ayuda. Es ahí donde definitivamente me tengo que agarrar de otros que están más firmes que yo para que nos ayudaran a levantarnos, porque es normal y la fe o muchas cosas en nosotros en nuestra vida espiritual caen, pero la idea es pegarnos de los que están ahí aferrados, ¿cierto? Es eso, no dejarme caer, no dejarme derrumbar, es seguir la batalla, en realidad vale la pena. Y por ejemplo, hemos pasado miles de cosas. Hemos pasado miles de cosas, pero por situaciones económicas, por situaciones de salud. Pero yo decía, hombre, lo más duro lo pasamos. Nos va a hablar esta situación. Yo le digo a mi esposo y a mi hijo, yo nos va a hablar esto, no hay algo más duro de lo que nosotros pasamos. Y vimos la mano de Dios y la voy a seguir viendo. Y para la gloria de Dios quiero seguir trabajando duro porque quiero ayudar a muchísimos niños que pasaron por la misma situación de mi niño, donde tantas mamás han perdido la fe. Y yo les digo ahora, vale la pena seguir creyendo. Vale la pena creer hasta el último momento, hacer sentir a esos niños de que en cualquier momento Dios lo puede hacer. Conmigo, mi hijo no estuvo aquí, el milagro no se hizo acá, pero se hizo en el cielo. Pero en realidad hay muchísimos niños que puedo contar el testimonio que se levantaron y Dios los sanó. Entonces vale la pena creer y adorarlo a Él porque Él es el único que nos puede levantar en el momento más duro. Y es el único que nos puede fortalecer como familia. Mi familia es otra. Sí. Mi familia era muy desunida. Entonces el propósito lo veo de una manera grandísima. Mi mamá, mis hermanos, los amo, nos unimos más que nunca, nos amamos más que nunca y entendimos el valor. Y entendimos el valor de disfrutar a nuestros seres amados cada día y no pelear de verdad. No vale la pena estar discutiendo, no vale la pena definitivamente esperar a que pase algo para pedir perdón. Todos los días cometemos errores, pero la idea es recordar este proceso que pasamos y tratar de enmendar nuestros errores y meternos más con el Señor. Es en realidad el que nos cambió la vida, el que está cumpliendo su propósito en gran manera con la vida de mi esposo, con mi vida, con mi hijo, con mi familia. Él ha estado ahí y sé que lo seguirá haciendo. Amén, amén. Esto es muy especial. Gracias a los dos. Nati es profesora de niños, está estudiando, creo que ya está estudiando.
James es capellán, el hombre sirviéndole a Dios en esa área, amando a Dios, aconsejando. Gracias por estos momentos, por haber estado en Dando Vida. Esto se llama Dando Vida. Y yo sé que nos quedamos corticos en todo lo que, creo que resumimos muchas cosas, pero creo que hagamos lo puntual para que los demás conocieran este testimonio. Un niño tan especial, todos los que lo conocimos nos dio un recuerdo, su alegría, que trajo un propósito en la familia, y creo que Matías fue un milagro de Dios. El milagro que de pronto se pensó era la sanidad, pero el milagro de Dios fue traerlo al hogar, traerlo a ustedes dos para que hoy fueran, y lo que ha pasado, ese fue el mayor milagro, que descansó en las manos de Dios. Y bueno, se recordará en el corazón como siempre. Y ahí va también Matías, hablándote a ti, un testimonio de vida como es. Dios les bendiga, muchas gracias. Amén, apóstol. Y esto es Dando Vida.